Buenas noches a todos. Bienvenidos a la materia de Ingeniería de Software correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas del segundo cuatrimestre, con planes de estudio los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Fecha efectiva, estamos a 1 de julio del 2025. Por motivos personales de los alumnos, esta clase se está llevando a una grabación, por el cual no se puede dar la clase en vivo. Vamos a proceder a dar el listado de los alumnos que corresponden a esta materia. Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Ok. Vamos a ir compartiendo la pantalla, vamos a iniciar la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, me presento. Soy el ingeniero Diego Castro Centeno, va a ser el catedrático de esta materia. La materia es Ingeniería de Software. Permítanme un segundo. Ok, ahí está bien. Ok, la materia es Ingeniería de Software, chicos. Entonces, es una materia muy teórica. Vamos a ver mucha teoría en esta materia. Algunos términos en cuestiones de software, más que nada, principalmente nos vamos a enfocar en eso, en todo lo que son software, en su término en inglés, pues quiere decir que son programas. Entonces, lo que vamos a estar viendo esos tipos de términos. El desarrollar un software significa construir una máquina simplemente mediante su descripción. Esta es muy buena razón para considerar la actividad del desarrollo de software como una ingeniería. Es un nivel general y la relación existente entre un mundo de modo de provocar ciertos efectos en el mismo. Aquellas partes del mundo que afectarán a la máquina que serán afectadas por ella serán el dominio de la aplicación. Es allí donde los usuarios o clientes observarán si el desarrollo ha cumplido su propósito. Nadie mide el éxito de un sistema de reserva para un teatro sobre las computadoras que lo soportan, lo que se observa en el mundo de alrededor. Así que, por ejemplo, hablando en un resumen de lo que se menciona aquí, la ingeniería de software va enfocada más que nada a todos esos lineamientos al lanzar un software nuevo al mercado. De hecho, más adelante, en secciones más adelante, vamos a ir viendo esos tipos de lineamientos, ¿no? Al final de cuentas, un software es un producto que se lanza a final de cuenta con una licencia, tiene que haber una patente totalmente para poderlo lanzar, ¿no? Existen distintos tipos de software. Los más comunes que conocemos pues son las aplicaciones que como manejamos días a día, ¿no? Desde una computadora, desde los teléfonos inteligentes, llámese por ejemplo las redes sociales, Facebook, WhatsApp, las más conocidas, ¿no? Que tenemos. Entonces eso ya es un software. A más avanzadas, por ejemplo, hay software como sistemas operativos, los más comunes que comúnmente están en el mercado, pues es Windows, está iOS de Apple y Linux, ¿no? Entonces, todo eso son software. Realmente todo lo que es intangible se le conoce como software. Obviamente ahorita, actualmente, las personas pues ya manejan una aplicación, ¿no? Para poder realizar ciertas tareas, para hacer la vida más cotidiana y mucho más fácil, ¿no? En este caso, pues, desde compras en línea, pagos de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya estamos en un mundo totalmente virtualizado donde todo es un software. Una de las mayores deficiencias en la práctica de construcción de software es la poca atención que se presta a la discusión del problema.
En general, los desarrolladores se centran en la solución dejando el problema inexplorado y por ende no descrito totalmente. El problema a resolver debe ser inferido a partir de su solución. Esta aproximación orientada a la solución puede funcionar en campos donde todos los problemas son bien conocidos y han sido detalladamente descritos, clasificados e investigados, donde la innovación deviene en la detección de nuevas soluciones a viejos problemas. Pero el desarrollo de software no es un campo con tales características. La versatilidad de las computadoras y su rápida evolución hace que exista un repertorio de problemas en constante cambio y cuya solución de software sea de enorme importancia. Aquí hay que hacer un paréntesis antes de indagarnos un poco más. Recordemos que las computadoras se comunican a través de un lenguaje máquina, que el lenguaje máquina es más que nada que el código binario, que son ceros y unos. Son transmitidos a través de bits y ese es el lenguaje que comúnmente conoce todos los dispositivos tecnológicos que tenemos día con día, ¿no? Llámese un teléfono inteligente, una televisión inteligente, todos ya vienen con un microprocesador y los microprocesadores pues obviamente se comunican a través de un código binario. El desarrollo de software es una rama que se abre, tanto ustedes como futuros ingenieros en sistemas, es una rama más que se abre para ustedes, para obviamente en planes de trabajo, los que van para apuntarse hacia allá, hay muchos programas para desarrollar otros programas, entonces es una rama que no está muy demandada, pero igual es muy complicado a veces introducirse a las empresas de software, ¿no? Actualmente hay unas empresas de software muy alto nivel en el mundo. Principalmente pues tenemos por ejemplo, Google. Google es una empresa de software que más allá es un navegador, pero obviamente tiene muchas licencias compradas, ¿no? Por ejemplo, Windows con Microsoft, ¿no? Que Microsoft también es una empresa de software enorme, que donde tiene demasiadas licencias, muchos programas. Y también, por ejemplo, no podemos dejar por un lado a Apple, ¿no? Que desde que sus inicios, Apple ha sido un poco egoísta, ¿no? Con sus softwares, porque pues obviamente no son de licencia libre, ¿no? A diferencia de su contraparte que es Android en teléfonos inteligentes, que pues obviamente es de software libre, ¿no? Que es más, cuando hablamos de software libre, es cuando es manipulable. Cuando el software se puede manipular, cuando nosotros, un usuario normal, sin conocimientos de programación, podemos nosotros manipular ese tipo de software. Entonces, en cambio, cuando no son software libre y son software de licencia, perdón, entonces no pueden ser manipulables totalmente, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, Apple, que su software no puede ser manipulable, tiene políticas muy estrictas, entonces ahí es donde ellos inclusive pues tienen ese plan de contingencia, ¿no? Para que nadie les pueda copiar lo que es, ¿no? Actualmente Apple sí se ha retrasado un poco desde el fallecimiento, obviamente, de su fundador, que fue Steve Jobs. Obviamente simplemente siguen actualizando en el caso de los iPhone, ¿no? Que nada más que sacan cada año una nueva versión, pero no cambia demasiado. Simplemente son características muy pequeñas, pero no se han innovado, ¿no? Igual Windows se ha quedado un poquito atrás con cuestiones de sistemas operativos, cada vez lo hace mucho más pesado el software y eso hace que cuando un software es más pesado requiere que los componentes del hardware, que es la contraparte del software, que es todo lo tangible, recordemos el término hardware es todo lo tangible y software es lo intangible. Entonces, cuando el software es más pesado, o un programa llega a ser muy pesado, entonces ocupamos un hardware potente para que pueda correr un programa, ¿no? Actualmente Windows es un sistema operativo que maneja muchos recursos y tiende a veces a alentar las máquinas, ¿no? Entonces, por eso las constantes actualizaciones en la tecnología, ¿no? Realmente desde los espacios de memoria, que ya obviamente un disco duro de almacenamiento de 500 gigabytes ya no nos alcanza, ahorita ya son los terabytes, ya se nos está olvidando el término de gigabytes, ya empezamos con los términos de terabytes. Entonces, todo es una versión que se está actualizando cada día con día, ¿no? Entonces, es una rama que se abre extendidamente. Obviamente en el desarrollo de software podemos inclusive, ahora sí, enfocarnos en aplicaciones, enfocarnos a sistemas operativos, enfocarnos a videojuegos, que también los videojuegos es una rama de programación.
Entonces, hay muchos subcampos en este tema del desarrollo de software. Entonces, como ingenieros en sistemas y futuros ingenieros en sistemas, tienen ustedes que tener las nociones de poder ustedes controlar y utilizar ciertos programas, que en materias a futuro tal vez los vamos a ir viendo, si es que me toca con ustedes, si no ya pues tendrían que indagarse con nuevos programas para que ustedes se vayan familiarizando con los software. En esta materia no vamos a ver nada de programación, simplemente nos vamos a inducir las licencias, nos vamos a introducir, por ejemplo, términos como, por ejemplo, de contingencias, patentes del software, ¿no? Permítanme un minuto. Ok. La importancia de la materia. En los últimos años, el desarrollo más significativo en ingeniería de software ha sido la aparición de UML. En sus siglas significa Lenguaje Unificado de Modelado, como estándar para la descripción de sistemas orientados a objetos y el desarrollo de métodos ágiles como la programación externa. Los métodos ágiles están permitiendo el desarrollo rápido de sistemas, explícitamente implican al usuario en el equipo de trabajo y reducen el papeleo y la burocracia en el proceso de software. A pesar de que algunos críticos piensan que estas aproximaciones encarnan buenas prácticas de ingeniería del software. Ellas tienen unos procesos bien definidos, prestan atención a la especificación del sistema y los requerimientos del usuario y tienen estándares de alta calidad. No obstante, esta revisión pretende ser un texto sobre métodos ágiles y se prefieren centrar en los procesos básicos de ingeniería de software, especificación, diseño, implementación, verificación y validación y gestión. Es necesario entender estos procesos y las técnicas asociadas para decidir si los métodos ágiles son la estrategia de desarrollo más adecuada y cómo adaptar los métodos a una sección particular. Ok, bueno chicos, el software ha ido actualizándose de hace años. Cuando se creó el primer programa y nos estamos remitiendo desde la máquina de Turing, que fue casi la primera, ahora sí, cuestión tecnológica que hacía cuestionamientos lógicos y matemáticos, los programas de programación empezaron, en este caso, con un código llamado ensamblador que, como lo habíamos dicho, las máquinas y las computadoras se comunicaban con ceros y unos. Entonces, el código ensamblador eran líneas y líneas de código, era muy tedioso, era muy estresante programar en lenguaje ensamblador, que actualmente en el siglo XXI, año 2025, pues eso ya quedó obsoleto, ¿no? Entonces, aquí encontramos un término que dice sistemas orientados a objetos, que es lo nuevo, lo más actual que se está manejando, el software sistema orientado a objetos. Esto quiere decir que es una interfaz más amigable. Nosotros como futuros programadores y como ahora sí como emprendedores en el sentido del software, cuando nosotros vamos a entregar un producto final al cliente, ellos no les interesan las líneas de código que están detrás del software. Lo que les interesa es una interfaz amigable, ¿no? Entonces es por eso que los nuevos desarrolladores de programas implementaron estos programas de orientados a objetos porque llevan muchos, en este caso, diseños, ¿no? Y un software tiene que estar, obviamente, principalmente el diseño, que igual hay que estar de la mano con la persona o el cliente para ver cómo quiere su software, ¿no? Los diseños, obviamente la implementación, la validación, obviamente, ¿no? Porque le tenemos que dar entrega también una serie de instrucciones de cómo manejar ese software, ¿no? Ya ves, por ejemplo, que una empresa contable requiera un software para llevar las finanzas, las ventas, las compras, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va de la mano con la persona que nos está contratando. Hay otra materia que se llama algoritmos computacionales, que eso lo van a ver también a futuro. Los algoritmos computacionales llevan a cabo, por ejemplo, los planes de inicio para crear un software. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso, y eso ya va a ser en otra materia, pero siempre hay un proceso de inicio para antes de programar. Es como los ingenieros civiles, ¿no? Antes de construir, obviamente, un edificio, una casa, antes tienen que realizar ellos un plano, ¿no? Los cálculos matemáticos, igual los ingenieros en sistemas o los informáticos, antes de iniciar
un proyecto de software, tienen que hacer, en este caso, un algoritmo para que podamos nosotros leer ese algoritmo y poder plasmarlo en un lenguaje de programación. Actualmente, el programa más redituable y el que se ha posicionado como el primer lugar en el mercado, hablando de un lenguaje de programación orientado a los objetos, pues es Java. Creo que muchos lo hemos escuchado. Java es el programa que actualmente está dominando el software y es muy amigable, ¿no? Realmente Java nos da diseño, nos da en este caso rapidez, nos da menos líneas de código, a diferencia de sus antecesores. Hay un lenguaje de programación denominado C y C es la base de todos estos lenguajes de programación orientados a objetos. Aparte de Java, también existe Python, por ejemplo, está Ruby, que es otro lenguaje de programación, hay varios, pero Java se lo lleva, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a futuro en materias, a ver para ver ejemplos de orientados a objetos, pero como ustedes apenas estamos iniciando, obviamente, lo que es el inicio de sus carreras, entonces no nos vamos a meter mucho en cuestión de programación, ¿no? Pero sí hay demasiados programas, aquí ya depende de ustedes, en donde ustedes se sientan más amigables para poder hacer sus inicios de programación. Pero es muy importante iniciar con una base en lenguaje C, porque C es el motor de todos estos futuros lenguajes que ya se han creado, ¿no? Entonces, C ya está quedando obsoleto, pero es como el primer paso para indagarnos en la programación. A lo largo de esta materia nos vamos a ir haciendo preguntas. Inclusive durante su carrera se van a ir haciendo estas preguntas y las principales preguntas que se realizan, ¿qué es software? Como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Software en su término en inglés es programa. Entonces, muchas personas asocian el término de software con los programas de computadora. Sin embargo, se prefiere una definición más amplia donde el software no son solo programas, sino todos los documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta. Por lo general, un sistema de software consiste en diversos programas independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos programas, un sistema de documentación que describe la estructura del sistema, la documentación para el usuario que explica cómo utilizar el sistema y sitios web que permiten a los usuarios descargar la información de productos recientes. Muy bien. Como había dicho al principio, estamos dominados totalmente por software. Desde de un teléfono inteligente está obviamente con las aplicaciones, que así le conocemos. Aplicaciones hay miles, hay redes sociales. Ahora sí que hay programas que nos ayudan, por ejemplo, para llevar cálculos matemáticos, inclusive, por ejemplo, los que son personas que son muy estadictos a hacer ejercicio. Hay programas o aplicaciones que te llevan ese tipo de control de la salud, ¿no? Para hacer el ejercicio, cuánto corriste, cuánto trotaste, cuántas sentadillas, etcétera, ¿no? Entonces ya todo, actualmente todo es a través de programas. Ya es un control total. Entonces, pero como lo dice aquí el término, el software no solamente son programas de computadora, realmente no solamente lo vamos a encontrar en computadoras, o sea que lo vamos a encontrar en dispositivos totalmente tecnológicos, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, hay televisiones inteligentes que ya tienen un sistema operativo totalmente, donde ya también nos encontramos con aplicaciones en esas televisiones, también en tablets, por ejemplo, los nuevos relojes que están saliendo, ¿no? Los smartwatch que le llaman los relojes, igual tenemos ya todo totalmente a la mano de software, ¿no? Entonces ya es difícil, actualmente en este año 2025, siglo XXI y hacia futuro, es difícil no tener contacto con la tecnología, ¿no? Entonces, en este mundo hay demasiados este tipo de programas para realizar ciertas actividades. También no olvidemos que están los sitios web, que igual que nos permiten en este caso, pues, hacer investigaciones, nos dan información, descargar programas, igual está lo que es las ventas y compras en internet, que estos ya se ha ido obviamente extendiendo demasiado, que se nos hace muy fácil también hacer compras en internet.
Realmente volvemos a englobar que el software siempre está al alcance de nuestras manos. Muy bien. Los ingenieros de software se concentran en el desarrollo de productos de software, es decir, el software que se vende a un cliente. Existen dos tipos de productos de software. El primero son los productos genéricos, que estos son sistemas aislados producidos por una organización de desarrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier cliente que le sea posible comprarlos. Ejemplos de este tipo de productos son el software para PCs, tales como bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y herramientas de gestión de proyectos. El número dos sería productos personalizados o hechos a medida. Son sistemas requeridos por un cliente en particular. Un contratista de software desarrolla el software especialmente para ese cliente. Ejemplos de este tipo de software son los sistemas de control para instrumentos electrónicos, sistemas desarrollados para llevar a cabo procesos de negocios específicos y sistemas de control del tráfico aéreo. Una diferencia importante entre estos dos tipos de software es que en los productos genéricos, la organización que desarrolla el software controla su especificación. La especificación de los productos personalizados por lo general es desarrollada y controlada por la organización que compra el software. Los desarrolladores de software deben trabajar con esa especificación. Ok, muy bien. Acá nos dice que hay dos tipos de software. Los primeros son los productos genéricos o también conocido como software libre. Los productos genéricos, obviamente, son software manipulables que el ingeniero en sistemas, al crear o el informático, puede seguir manipulando ese tipo de software. ¿Por qué? Porque la licencia es creada por él mismo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de software, por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí el programa llamado WinRAR, que sirve para descomprimir y comprimir archivos. El programa WinRAR es software libre, más sin embargo, el que ha tenido la oportunidad de utilizarlo, eh, tiene un apartado que dice que pues hay que pagar para poder utilizar, pero ese ya es opcional, ¿no? Realmente el pago es opcional, el programa trabaja gratuitamente, pero no falta, por ejemplo, que alguien quiera compensar con un pago lo que es esos programas, ¿no? Y hablando ya en teléfonos inteligentes, vemos aplicaciones también de paga. Entonces, hay aplicaciones en las que no nos salen gratuitamente y cobran obviamente la descarga de esas aplicaciones o a veces nos limitan esas aplicaciones a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, editores de video, editores de imágenes. Entonces, a veces nos piden un pago para poder tener el total de la complejidad de la aplicación, ¿no? Igual, por ejemplo, los productos genéricos son los antivirus, que los antivirus obviamente se paga una licencia ya sea por un año, 2 años o 3 años, ¿no? Entonces los antivirus igual son software que son obviamente genéricos. ¿Por qué? Porque son manipulables y obviamente tienen un proceso de caducidad también, ¿no? Entonces, todos esos softwares son controlados obviamente un informático que está detrás y que él es el dueño de ese producto manipulable, ¿no? Entonces, a la contraparte, que los productos personalizados o hechos a medida, allí es donde ya no son, en este caso, manipulables. Por ejemplo, con iOS, ¿no? Con Apple. Por ejemplo, nosotros no podemos manipular el sistema operativo de una computadora Mac. Entonces, salvo que sea la misma empresa, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la empresa? Pues Apple, ¿no? O sea, es el único que tiene el derecho de poder ingresar y manipular su software, pero no lo puede hacer una persona que no sea, en este caso, parte de la empresa. Por ahí pasó algo muy curioso con Apple hace muchos años. Una persona, un terrorista, a pesar creo que fue ahí en Francia o algo así, fue en Francia, que agarró un vehículo y atropelló unas personas. Entonces, esta terrorista se suicida una vez que atropella a estas personas
y entre sus cosas y el peritaje que se realiza trae un iPhone en sus pertenencias. Eh, Obviamente la autoridad francesa contacta a la empresa de Apple. Recordemos que Apple es una empresa de Estados Unidos, exactamente en California. Las autoridades francesas contactan a la empresa de Apple para que desbloquearan obviamente el teléfono en este caso, del terrorista, ¿no? Para verificar obviamente la información, para verificar si era algún otro tipo de malicia, ¿no? Que a lo mejor alguna organización, etcétera, ¿no? Pero Apple se niega a desbloquear ese teléfono. ¿Por qué? Porque sus políticas son totalmente especificadas que si no es el mismo usuario quien compra el teléfono, no puede ser desbloqueado, salvo que sea un reporte de robo, ¿no? Del mismo usuario. Una vez fallecido la persona, y esto es algún dato curioso de Apple, una vez fallecido la persona, el teléfono totalmente queda inusable mientras no tengan la contraseña de acceso a ese teléfono, ¿no? Entonces, así son sus políticas de Apple, así es realmente todo su software de ellos, no es manipulable, no lo dejan, salvo que sea el usuario que haya comprado ese dispositivo, ¿no? Entonces, estos son productos personalizados, así se le llama, y obviamente, como lo dice aquí el apartado, solamente lo pueden manipular los que son directamente de la misma empresa. Comúnmente los productos también de software personalizados los vamos a encontrar también en el área del tráfico aéreo o en aeropuertos o todo lo que tenga que ver con sistemas de control aéreo, ¿no? Ya sea ahí, por ejemplo, lo que son los software que manejan, por ejemplo, las torres de control, los software que manejan los aviones. Entonces, tiene que haber un proceso totalmente directo de que no puede ser manipulable totalmente, ¿no? Ya la empresa compra su software y obviamente ya no puede ser ningún tipo ahora sí, de descontrol, ¿no? O sea, si tal vez un ingeniero lo programó, pero ya llega a ser parte de la empresa, pueden seguir tratando a esa persona que lo hizo, pero si le dicen, sabes que hasta aquí nomás termina tu contrato, ya no queremos que metas manos al software, entonces él se declina y ya entra, por ejemplo, la empresa en sí a trabajarlo, ¿no? Entonces, esto se llama productos personalizados. Ok, ¿qué es la ingeniería de software? La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición existen dos frases clave. Uno es la disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen, aplican teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no existen teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben que deben trabajar con restricciones financieras y organizacionales, por lo que buscan soluciones tomando en cuenta estas restricciones. Ok, aquí en el primer punto que es la disciplina de la ingeniería. Obviamente, comúnmente las problemáticas surgen repentinamente, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser una persona selectiva y siempre tratando de descubrir y solucionar los problemas con el menor tiempo, con el menor costo y con una rapidez totalmente, ¿no? Entonces, el software tiene que ser así, el software obviamente tiene que ver un análisis matemático y lógico también. Entonces, cuando una empresa contrata a un informático o un ingeniero para crear un software, obviamente tiene que verificar también con qué tanto de capital financiero cuenta esta empresa, ¿no? Porque obviamente no se va a realizar un software demasiado complejo si no se tiene también el capital financiero, porque sabemos que obviamente un programa de software, pues sí tiene un costo elevado actualmente, ¿no? Por eso hay aplicaciones donde obviamente salen muy caras o inclusive, por ejemplo, actualmente hablando en el ramo de los videojuegos, ya los videojuegos salen demasiado elevados sus costos al principio de hace años, de los 90 de los 2000. Ahorita comprar un videojuego, pues obviamente
Es más caro, ¿por qué? Porque obviamente tiene mejores resoluciones, la programación es mucho más compleja, obviamente hay cuestionamientos más específicos, ¿no? Y así realmente se sigue utilizando una actualización de software y cada vez es más caro. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar al crear un software, tenemos que verificar estos puntos, y tanto como los financieros como los organizacionales. El punto número dos son los aspectos de producción de software, que estos son los procesos técnicos del desarrollo. Entonces son actividades como la gestión de proyectos y el desarrollo de herramientas, ¿no? En este caso, el desarrollo de herramientas es donde nosotros vamos a verificar en qué programa vamos a programar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que alguien nos pida un programa para llevar las cuentas de una zapatería, ¿no? O sea, o el inventario de una zapatería, pero tal vez pueda ser que contraten a un ingeniero y diga, ¿sabes qué? Yo quiero programar en lenguaje C, porque pues el lenguaje C es un lenguaje que es muy versátil, es confiable, pero la diferencia es que pues ya es un lenguaje de hace muchos años, ¿no? Entonces ya no va a redituar, pero puede ser factible, ¿no? Puede ser que el costo de ese lenguaje de programación sea menor. Pero, por ejemplo, viene una segunda persona y dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer con un software orientado a objetos y te dice, lo voy a crear en Java, ¿no? Entonces, Java te está ofreciendo una mejor interfaz, una mejor versatilidad del programa, pero es mucho más pesado, ¿no? Entonces ahí es donde tú le dices al cliente, ¿sabe qué? Si usted quiere algo bonito, algo bueno, pues tiene que comprar un equipo sostificado que pueda correr. Entonces todo esto va bien, va dependiendo, ¿no? En este caso de la gestión de los proyectos que se tengan que realizar en la creación de un software. Ya vamos a concluir esta sección. Falta. Ok. En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas basados en la web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y diseño gráfico. Aquí, por ejemplo, cuando se crea el Internet o nace el Internet por los años 90, comúnmente los diseños o los enfoques eran muy obsoletos totalmente, ¿no? Las páginas web a veces eran nada más el color principal era blanco, con letras negras y unas cuestiones de imágenes, ¿no? Entonces, cuando inicia el Internet, empieza a haber un auge totalmente de diseño. Ahorita vemos páginas web dinámicas en las cuales obviamente ya van engrosadas inclusive con una base de datos. Por ejemplo, la página web del SAT, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de recibir una actualización y cambian ciertas formas, ¿no? Entonces, la página web del SAT es esta parte de ser una página web, está enlazada a una base de datos, donde pues obviamente ahí se generan lo que son facturas, declaraciones, etcétera, etcétera, pero es una base de datos en la que pues obviamente tiene que estar muy justificada por los datos que se manejan totalmente de ahí, ¿no? Entonces, se van actualizando con los años, se va verificando que sea versátil, que sea, por ejemplo, una interfaz amigable con el usuario, ¿no? Entonces, el software es así, obviamente tenemos que tener una cierta creatividad para poder crear un diseño amigable al usuario final, ¿no? Por ejemplo, volvamos a los años de atrás, cuando muy empezaron los software, o por ejemplo las empresas, vayamos a una empresa de comercial, por ejemplo Otso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando empezaba a cobrar y tenía sus sistemas, si alguien llegó en su momento a ver la computadora, la que tenía ahí en cobro, ¿cómo era su interfaz? Era una pantalla negra con letras blancas, ¿no? O sea, no había una interfaz amigable totalmente. Entonces era un software muy sencillo y solamente donde se hacían sumas y operaciones básicas. Entonces actualmente vamos a un Otso, ya podemos hacer pagos de servicios, ya podemos, obviamente, hacer otras ciertas actividades en la tienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este software es más sofisticado, ¿no? A diferencia de años atrás.
ya se pueden hacer mucho más actividades. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de software y la ciencia de la computación? Esencialmente, la ciencia de la computación se refiere a las teorías y métodos subyacentes a las computadoras y los sistemas de software, mientras que la ingeniería del software se refiere a los problemas prácticos de producir software. Los ingenieros de software requieren ciertos conocimientos de ciencias de la computación, de la misma forma que los ingenieros electrónicos requieren conocimientos de física. Lo ideal sería que todos los ingenieros de software conocieran las teorías de la ciencia de la computación, pero en realidad este no es el caso. Los ingenieros de software a menudo utilizan enfoques AD o C para desarrollar el software las ingenierías de teorías de la ciencia de la computación no siempre pueden aplicarse a problemas reales y complejos que requieran una solución de software. Bueno, la diferencia aquí entre ingeniería de software y ciencias de la computación, que no todos los ingenieros o informáticos que se van enfocados al software tienen que estar obviamente complejos total en la ramificación de otros temas computacionales, ¿no? Recordemos que en la carrera de ingeniería en sistemas se divide en subcampos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabe qué? A mí no me gusta el software, no es lo mío, pero me gusta, ahora sí que el campo de redes informáticas, ¿ok? Está bien. Puede ser unas redes informáticas, tal vez a alguien le gusta el hardware, la reparación de máquinas, o por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Me gusta la robótica con la inteligencia artificial, que ahorita la inteligencia artificial es lo más novedoso que se está viendo, por ahí está la materia de inteligencia artificial, a un futuro que lo lleven, pero hay muchos subcampos, ¿no? Pero esto no quiere decir que si ustedes van directamente enfocados a software, tengan que saberse todos los campos computacionales, no es necesario, simplemente que se enfoquen en lo que realmente ustedes van a estar trabajando, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar esta sección, es la primera sección. Vamos a ir viendo en plataforma la actividad número uno. Permítanme tantito, voy a ir compartiendo para que veamos cuál es la actividad uno. Ok, estoy compartiendo pantalla, permítanme. Ok, muy bien. A ver, su actividad sería de la primera sección de la clase uno, sería, ok, resolver las siguientes actividades. Realizar una tabla comparativa donde se evalúe la ingeniería de software, ciencias de la computación e ingeniería en sistemas. Ok, aquí vamos a hacer una tabla comparativa sobre qué es la ingeniería de software, qué son las ciencias de la computación e ingeniería de sistemas. Recordemos que estos tres puntos no son lo mismo. Entonces, vamos a hacer una tabla comparativa sobre estos temas y un cuestionario de 15 preguntas apoyados de la antología de la unidad 2 sistemas sociotécnicos. Ok, aquí el cuestionario de la unidad 2, bueno, no hemos llegado a la unidad 2, aquí está marker o plataforma, pero podemos hacer un cuestionario de 15 preguntas correspondiente a los temas de la unidad uno, que están un poco arriba, por aquí. Aquí, bueno, acá se equivocaron, ok, ok, acá estamos. Que serían las preguntas frecuentes del software y la responsabilidad profesional y ética. Entonces, hacer 15 preguntas sobre la unidad uno, pueden checar en la antología lo que es la unidad uno, hacer 15 preguntas y hacer la comparación sobre lo que es ciencias de la computación, ingeniería de software e ingeniería en sistemas. Ok, bueno, damos concluida la primera sección. De mi parte es todo. Nos estamos viendo en la siguiente. Pasen buenas noches. Muchas gracias.